Amén. Mi amado, este tema para mí ha sido apasionante. Cada vez que lo escudriño, cada vez que lo veo, cada vez que la palabra de Dios me revela algo, para mí es una explosión dentro de mí que digo, gracias Señor. ¿Cómo no pudimos entender esto antes? Pero Dios siempre tiene sus propósitos, tiene su tiempo, ¿verdad? Y Dios tiene sus planes para nosotros. Entonces Dios tiene en este tiempo planes para la iglesia grandes. ¿Me escuchó? Dios tiene en este tiempo planes para la iglesia grandes. Amén. Yo pregunto, ¿está la iglesia del Señor Jesucristo aquí esta mañana? Pues los planes de Dios son para usted. No son para el vecino, no son para el que vive enfrente, sino que son para usted. ¿Ok? Entonces estamos de acuerdo a lo que el pastor Paco nos compartió la semana pasada. Vamos a estar estableciendo con relación o hablando con relación al reino de Dios. Pero para que nosotros podamos hablar del reino de Dios, tenemos que comprender qué es el reino de Dios, cómo se estableció el reino de Dios, por qué estableció Dios el reino, qué es lo que hay en el reino, cómo podemos vivir en el reino. Es un tema amplísimo que en una hora no se los voy a poder dar, pero voy a manejar o voy a establecer los principios para que usted y yo desde hoy, bueno, yo ya lo camino desde hace tiempo, pero usted empiece a caminar en el reino de Dios. No en una religión, no en una denominación, no en una comunidad, en el reino de Dios. ¿Me escuchó? Y déjeme decirle algo, el reino de Dios es el reino más poderoso que puede existir. ¿Me escuchó lo que le dije? El reino de Dios es el reino más poderoso que puede existir. Nada ni ningún otro reino terrenal se le puede igualar. Amén. Pero le voy a decir otra verdad. A ese reino pertenecemos usted y yo. No por nuestros méritos, sino por el mérito de aquel que trajo el reino a nuestra tierra para mostrárnoslos y para que usted y yo podamos caminar en él. Amén. Amén. Sabe que con los líderes de los jóvenes me tardé casi 2 años en estar estableciendo el reino. Les metí por las orejas y por las fosas nasales el reino. Ya no me aguantaban con el reino, ¿verdad, mija? ¿Verdad, Rosita? ¿Ah? ¿Ya no me aguantaban? Ok. Así que en esta mañana vamos a establecer el reino. Póngame atención, por favor. Todos los conceptos del reino que vamos a descubrir esta mañana es porque hay un propósito de Dios para eso. ¿Sí? Déjeme decirle que en este tiempo, una de las cosas que nosotros vamos a entender serán muchas cosas preciosas para nosotros. Vamos a entender nuestra identidad, vamos a entender nuestra posición, vamos a entender los planes de Dios para nosotros como iglesia, como su pueblo, para que nosotros podamos establecer ese reino en esta tierra. Amén. Lo más triste que yo puedo ver en estos momentos es que mucha gente, no solamente del pueblo de allá afuera, sino aún del pueblo de aquí adentro, tiene falta de identidad y no sabe cuál es su propósito de Dios para ellos. Pues cuando nosotros comencemos a entender estos conceptos del reino, usted va a tomar su posición, va a saber quién es y va a saber hacia dónde se dirige. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido esos problemas existenciales a veces que de repente nos preguntamos una vez y decimos, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué estoy haciendo yo en esta tierra aquí? ¿Nunca ha pensado usted eso? ¿No? Yo sí. De repente, bueno, hace mucho tiempo, ya no, ahora tengo la seguridad de quién soy y a dónde voy. Pero antes esos pensamientos venían a mi corazón, ¿verdad? Sobre todo cuando las circunstancias estaban medias difíciles, pasábamos por adversidades y no encontrábamos una solución, como que el enemigo venía y sembraba esos pensamientos. Pues, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Hacia dónde vas? Tantos pensamientos que pone él ahí. Amén. Porque esos pensamientos han estado en nuestra mente, pero hoy vamos a empezar a entender muchas de esas respuestas que hay en el corazón de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las teorías que nosotros
hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué es lo que la ciencia dice con relación al ser humano, a la creación? ¿Qué es lo que dicen? Unos dicen que nosotros somos el producto de una evolución que comenzó con un renacuajo y ahora nosotros somos lo que ahora somos como hombres. Esa es la teoría de la evolución. Todo fue evolucionando de tal manera que usted y yo ahora lo que somos fue producto de una evolución anterior y que empezó con un renacuajito allá en el agua, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso dice la ciencia. Claro que nosotros no lo creemos, pero eso dice la ciencia. Otros dicen que usted y yo somos unos primates ya bien sofisticados, que vino a dar el Homo sapiens y de ahí resultamos nosotros como hombre, de una evolución y de vivir unas circunstancias en la vida en donde la ley del más fuerte pudo sobrevivir y entonces ese primate, ese mono o ese chango que empezó fue evolucionando de tal manera que ahora usted y yo somos ese chango. Y Chita es pariente suya y King Kong es su bisabuelito, ¿verdad? Eso es lo que dice esa teoría, ¿o no? ¿Verdad que es lo que dice? Y otra de las teorías es que en determinado momento hubo un incidente insólito en el universo donde todo hizo una explosión muy fuerte y de ahí de esa explosión empezó a resurgir todo. La tierra, el cielo, el hombre y todo lo demás. Lo que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang. ¿Alguien ha oído de eso? Así se los estoy resumiendo muy grandemente, ¿ok? Entonces todas esas teorías que son irrazonables, inclusive son incomprobables, que no tienen ningún fundamento porque siguen siendo teorías desde hace muchos años, lo triste es que todas esas teorías profanan la verdad del origen de la tierra y de la humanidad. Y diluye y disminuye el propósito glorioso por el cual Dios creó la tierra y lo creó a usted y lo creó a mí. Amén. Entonces nosotros como creyentes y como cristianos, esto para nosotros obviamente no lo creemos. Y aunque en la escuela lo siguen enseñando, usted y yo seríamos los primeros opositores en las clases de decir, eso no fue así, porque a mí me creó un Dios todopoderoso. Yo estuve en su pensamiento y en su corazón el día que me formó en el vientre de mi madre. Y entonces el resultado de eso es que ahora yo estoy aquí. Amén. Amén. ¿Sabe que mucha gente dice que cuando nosotros nacemos, qué es lo que primero hacemos cuando nosotros nacemos? Que nos sacan ahí de la mamá. ¿Qué hacemos, doctor? Llorar. Y la gente dice, es que el mundo es tan cruel que por eso nosotros nacemos llorando. ¿No dice eso? ¿Y sabe lo que un día el Señor me dijo? Como nosotros no tenemos otra manera de expresarnos más que llorar y gritar. Dice, cuando tú naciste y gritaste, le dijiste al diablo, aquí estoy yo. Dígaselo esta mañana, aquí estoy yo, diablo. Dios me llamó con un propósito para aplastarte tu cabeza, para quitar ignorancias del mundo, para transformar las mentes y los corazones de gente que están con una mentalidad corrompida, establecida por el demonio ahí. Pero usted y yo estamos aquí esta mañana para aprender lo que Dios realmente tiene para nosotros. Y estamos para establecer el reino de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuál es el origen del primer reino? Véalo esto como una enseñanza y como un estudio. El origen del primer reino, para poder entender el origen del primer reino, primero tenemos que entender quién es Dios. Diga Dios. Dios. Diga el ser supremo y la máxima autoridad. Amén. Dios es una palabra que denota a alguien que existe por sí mismo y que es una persona autosuficiente. Él no necesitó de nadie ni de nada para existir. Por tanto, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos expresando no un hombre, sino más bien a un ser que tiene un carácter y que es de una naturaleza. Pero esa naturaleza es divina, muy diferente a la de nosotros.
Amén. Y por esta causa, por lo que Él es y por quien es, el único que merece el título de Dios es Él. Dios existe desde antes de todas las cosas. Nada existe antes de Él. Amén. Entonces un día Dios tal vez estuvo parado ahí en una esquina del universo, como Dios creera, y empezó en su mente a pensar cómo podía Él establecer un reino que estuviera por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, Él empezó ese proceso creativo, empezando a establecer un reino invisible, un reino poderoso y un reino eterno. Porque las características del reino de Dios son las mismas características de aquel que lo hizo y que lo formó. Amén. ¿Sí? Entonces, Él empezó ese proceso creativo creando un mundo invisible que nosotros llamamos o conocemos como el mundo supra o el mundo por encima de las cosas, de todas las demás cosas, sobre todo de este mundo natural, visible que usted y yo vivimos, en el cual nosotros nos movemos. Amén. Ese mundo espiritual, ese mundo supra, ese mundo invisible y eterno, es el acto de creación donde Él inició para que se estableciera su reino y sus propósitos. Dios creó su reino para establecer su reino y sus propósitos, para establecer y determinar su voluntad en Él. Amén. Ahora, cuando Él establece ese reino, aparecen dos conceptos que nosotros tenemos que aprender. Él establece un reino y automáticamente hay dos conceptos que se viven. Primero, el concepto de gobernante y el concepto de gobierno. Amén. Hay un reino donde hay un gobernante y hay un gobierno. Amén. ¿Sí? Ese ámbito espiritual en donde Él gobierna es lo que nosotros conocemos como el reino invisible de Dios. Que Él en determinado momento y de acuerdo a la palabra de Dios, Él lo llamó cielo. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese reino invisible, Él primero, o sea, la primera creación que Él hace es ese reino invisible llamado cielo. Y Él se constituyó como gobernante y como rey absoluto de todo ese ámbito espiritual, invisible y eterno. Amén. Ese fue el principio de la creación del primer reino que usted y yo conocemos como el reino de los cielos. Amén. ¿Sí? Ese reino es invisible. Usted y yo no lo podemos ver. La única manera como nosotros podemos ver el reino, ¿sabe cómo es? A través de nuestro espíritu. De nuestro espíritu. Por eso usted y yo tenemos comunión con el reino de Dios y con Dios a través de nuestro espíritu. Amén. Entonces solamente lo podemos conocer a través de su palabra y a través del espíritu. Amén. ¿Sí? Ahora, para que nosotros podamos entender todo lo que Dios hizo, es de vital importancia, es necesario y imperativo que nosotros podamos entender cuál fue el propósito de Dios, cuál fue la meta, cuáles fueron los objetivos de Dios para relacionarse con una creación visible y con nosotros como humanidad. Amén. Por eso la palabra de Dios, si vamos al libro de Génesis, me dicen que no está trabajando la pantalla todavía. Entonces vamos a utilizar versículos bíblicos donde vamos a respaldar lo que estamos hablando y estamos diciendo. ¿Ok? ¿Está bien? Génesis 1:1. Fíjese bien cómo dice ahí. Aquí es donde Dios empieza el plan creativo visible, amén, en el que usted y yo nos movemos ahora. Versículo 1 de Génesis 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ponga atención a esto. Dice, en el principio creó Dios. Diga, los cielos, plural.
Diga plural. No dice el cielo, dice los cielos. ¿Y qué más? Y la tierra, diga singular. Los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces aquí entendemos que según la palabra de Dios no hay un cielo, hay varios cielos. Y tierra hay solo una. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué fue lo que creó primero? ¿La tierra o los cielos? Los cielos. Por eso ahí establecemos que Dios crea primero su ámbito espiritual y después establece un ámbito natural que es la tierra. ¿Ok? El apóstol Pablo nos revela a través del Espíritu Santo cuando les escribe a los Corintios que hay 3 cielos, ¿se acuerdan? Dice, porque hay un hombre, no lo sé si en el espíritu y en la carne, pero le fue permitido subir hasta el 3er cielo y le fueron contadas cosas inefables que un hombre no puede ya hablar, ¿verdad? Entonces establecemos de acuerdo a la palabra que hay 3 cielos y hay una tierra. Amén. Amén. ¿Qué hay en el 3er cielo? En el 3er cielo está el reino de Dios que estamos hablando. Ese 3er cielo está más allá del sol y más allá de nuestra vista, más allá de cualquier, ¿cómo se dicen los? Telescopio más potente está más allá. Inclusive ese ni siquiera lo puede ver porque el reino de Dios es invisible. En ese lugar, en ese reino está la ciudad celestial de Dios y donde se encuentra el trono de nuestro Padre celestial y de nuestro amado hermano Jesucristo. Amén. Ahí está en ese 3er cielo. ¿Qué hay en el 2º cielo? Ahí habitan los principados y habitan las potestades. Ese cielo también es invisible y es donde Satanás trabaja, es donde Satanás hace todos sus movimientos. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe del aire. O sea, él opera a través de una atmósfera, porque el diablo no es visible como usted y yo. Lo que él hace es meterse en algunas personas para hacer las cosas que él quiere hacer, meterse en las mentes de las personas para tergiversárselas y que esas personas empiecen a hacer de acuerdo a la voluntad de él. Eso es lo que hace. Amén. ¿Sí? Por eso usted se encuentra ahora gente con ideas tan locas y con pensamientos tan que dices tú, ¿de dónde sacó este pensamiento? ¿De dónde sacó? Porque el diablo mete esos pensamientos en su cabeza. ¿Sabe dónde está la batalla diaria en usted? En su mente está la batalla. Amén. Por eso usted todos los días usted tiene que armarse. Amén. Con el Espíritu de Dios. Para que el diablo no venga con sus mentiras y metérselas ahí en su mente y en su corazón. Amén. Y en el 1er cielo está todo lo que usted puede ver. Ese cielo es visible. En ese cielo hay tiempo, hay espacio y hay materia. Amén. Es el mundo visible donde usted y yo vivimos. Es el mundo visible donde Dios creó a la tierra y creó al ser humano, creó al hombre. Pero déjeme decirle que Dios reina y gobierna en todos los cielos y en la tierra también. Le puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón. Él es el soberano y es eterno de todas las cosas. Amén. Ese reino glorioso. Ni siquiera nuestra mente puede imaginar cómo es ese reino. Cuando nosotros estemos ahí, vamos a estar así, con la baba cayéndonos de ver cómo es ese reino. Amén. ¿Sí? Porque ni siquiera nuestra mente puede imaginar lo glorioso que es el reino de Dios. Ahora, volviendo al reino celestial. Cuando Dios estableció su reino celestial, su reino invisible, Él determinó en determinado momento crear a seres que nosotros en la palabra de Dios encontramos como ángeles, serafines y querubines y toda potestad por sobre las cuales iba a gobernar Él. Él los crea, los forma, los hace para que Él pueda hacer su voluntad en el cielo a través de ellos. Amén. Y dentro de esos seres que Él hizo, dentro de esos seres que Él creó a un ser llamado Lucifer. Amén. Ese Lucifer
La palabra de Dios nosotros lo conocemos en ese entonces como el lucero de la mañana. Y Dios estableció en ese ser cosas tremendas. Le dio una belleza incomparable y le dio una sabiduría que estaba por encima de cualquier cosa. Eso lo estableció en ese ser. Y aparte lo puso en un lugar preponderante en el cielo. Era el líder de alabanza, el ministro de alabanza del cielo. Él dirigía a todos los ángeles para rendirle una adoración al Dios. Amén. Amén. ¿Qué sucedió con este hombre llamado Lucifer? Ese hombre, o ese ser más bien, no es un hombre, sino ese ser, un día se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, la arrogancia empezó a brotar de su corazón y comenzó a desear una posición igual a la de su creador. Mi amado, tenga mucho cuidado con su orgullo. Tenga mucho cuidado porque eso puede llevarle a la soberbia y a desear cosas que usted no debe permitir en su corazón. Amén. Amén. No, es que yo aquí soy el super wow. Y yo debería de estar ahí en lugar de ese. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque aunque usted no crea, le puede pasar lo mismo que a este ser. Y aunque usted aquí esté en la iglesia y sentadito cada domingo y cada miércoles, con un corazón así, no le digo más, usted se lo imagina. Amén. Entonces, más que el orgullo, o sea, todo ese orgullo empezó a creer, no solamente tener la posición, sino reemplazar a Dios y convertirse en gobernante sobre todo y sobre todos. Su corazón se empezó a llenar de iniquidad, de un deseo insano, y no solamente lo deseó, sino que se enfrentó y desafió a su Creador. Amén. Le digo, yo debería estar ahí. ¿Y sabe lo que hizo este ser? Convenció a la tercera parte de los ángeles. Y cuando fue expulsado del cielo, se llevó a esa tercera parte con él. Amén. ¿Dónde dice esto, hermano Cedillo? Ezequiel 28, apúntele ahí. Ezequiel 28. Y vamos a leer un pasaje, el pasaje de Apocalipsis 12, del 7 al 9. Ese lo vamos a leer. Abra su Biblia y vamos a leerlo. Ezequiel 28, principalmente del versículo 11 al 19. ¿Ok? Ezequiel 28, 11 al 19. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y fíjese bien lo que dice. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Se está aburriendo esta mañana? Ok, entonces ponga atención. 12, del 7 al 9. Dice después, hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿pero qué? Pero no prevalecieron. Por más que luchen, estos seres no van a prevalecer. Amén. Dice, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y luego qué pasó? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña, ¿a quién? A ver otra vez, ¿a quién? ¿A quién? ¿Ya ven lo que les dije hace rato? Es un engañador, se mete en las mentes de las personas para engañarla. Y no dice al mundo, dice al mundo entero. Dígale, no me incluye a mí. Levante su dedito y diga, a mí no me va a incluir. No, pero dígalo con fe, mi hijo. Levante su mano en alto, diga, a mí no me va a incluir ahí. Aleluya. Amén. Luego dice, fue arrojado, ¿a dónde?
a la tierra. ¿Y qué más? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces Lucifer promueve una rebelión en el cielo, seduce a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para que lo siguieran a él y para que renunciaran a la lealtad a su creador. Y entonces fueron arrojados Lucifer y sus ángeles rebeldes a la tierra. Isaías 14:12. Amén. Esto no es un cuento, esta es una realidad. Y cuando nosotros vemos todo esto, digo, wow, me apasiona cómo Dios era, cómo Dios actuaba, cómo Dios hacía las cosas. Y sabe una cosa, eso me da la valentía para actuar como actuamos. Amén. Porque, oye, es que no se me nos vaya a ofender el hermanito. Levantando contiendas y haciendo cosas y causando división. Por favor, el que no esté de acuerdo con las cosas que nosotros aquí hacemos, perdóneme, pero déjeme decirle, ese puertecito está muy grande para que se pare y se vaya. Así son las cosas, así hace Dios las cosas. Los que están aquí es porque están de acuerdo con lo que Dios está estableciendo, con lo que Dios está haciendo, hacia donde Dios nos está encaminando, está aquí porque está de acuerdo. ¿Sí o no? Así es Dios. Dios no anda con medias tintas. Ni anda chiflando a nadie, ni le anda diciendo, ay, pobrecito, no te vayas. Me engañaste, bueno, no importa, quédate tantito ahí sentadito, a ver si te compones. Luego por eso la iglesia pasa las circunstancias por las que pasa, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas iglesias no han sido divididas, grandes iglesias, por una persona que se levanta a hablar mal del pastor, mal de esto y mal de aquel? Y empieza el desbaladero. Como les dije la vez pasada, y empieza el desmargallate, ¿verdad? Cuidado, mucho cuidado. Amén. Apocalipsis 12:4, ¿qué dice? Alguien que lo lea fuerte. Como es un versículo pequeño, por eso le pido que lo lea a usted. ¿Qué dice? ¿Nadie? Ok, dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo? Y las arrojó ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Amén. Diga, desde ese momento, cuando el diablo es expulsado del cielo, empieza una guerra espiritual en el mundo invisible. Para todos aquellos, hermano, ¿dónde dice la Biblia guerra espiritual, hermano? Esas son ondas que agarran ahora los cristianos de guerra. No necesita decir la Biblia guerra espiritual. ¿Usted lo discierne de eso o no? ¿O no discierne usted eso? Pregunto otra vez, ¿no discierne usted eso? Empieza una lucha entre el reino de la luz de nuestro Dios contra el reino de las tinieblas de Satanás. Ahí empieza la lucha. Hay una guerra ya encarnecida ahí en el cielo. Hay una guerra espiritual. Amén. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? ¿Por qué le estoy estableciendo eso? Porque leímos el primer versículo de Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego, ¿qué sigue en ese versículo Dios? ¿Qué sigue después de ese versículo? ¿Qué dice? Y la tierra, ¿cómo estaba? Estaba desordenada. ¿Qué más? Y vacía. ¿Y qué más dice? Las tinieblas, ¿qué dice? Estaban sobre la faz de las aguas. ¿Usted cree que Dios crearía una tierra así? Le pregunto. ¿Usted cree que Dios crearía una tierra así? Desordenada, vacía, en oscuridad. Si Él es el Dios de la luz, ¿iba a crear algo así? Pues ese hecho que le estoy contando, la rebelión del diablo, la rebelión de los ángeles, sucedió entre el versículo 1 de la Biblia y el versículo 2 del Génesis. 1:2. 1:1 y 1:2. Eso es lo que sucedió. Por eso la tierra se encontraba en esas condiciones. Amén.
Por eso la gente dice que la tierra tiene miles de años, y es cierto, porque la tierra fue creada mucho tiempo antes. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, toda la creación de Dios es perfecta, pero en ese momento la tierra estaba en desorden, en oscuridad. ¿Por qué dijimos? Por la presencia de Satanás y de sus demonios en la tierra. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer? Componerla, arreglarla, ¿verdad? Sí, poner de acuerdo como Él la creó originalmente. Váyase a Isaías 45, 18. A ver qué dice Isaías 45, 18. Amén. Todo tiene fundamento bíblico, mijo. Amén. Por eso se lo estoy dando. Para que no diga el hermano Cedillo, ahí está enfrente diciendo cosas que son de hombre o que son de humanidad. Isaías 45, 18, ¿lo tiene? Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. ¿El que qué? El que la hizo y qué? Y la compuso. El que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuál es el propósito de crear la tierra según aquí? Ser habitada. Para eso la creó. Pero estaba descompuesta, el diablo se la descompuso y el Dios tuvo que empezar una composición o recomposición de la tierra. ¿Sabe para qué? Preparándola para usted y para mí. Aleluya, aleluya. Así es que, hermano, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pues empiece a entender lo que está haciendo aquí. Dios en su mente pensó en usted desde antes de la creación y dijo, un día voy a poner a mi hijo ahí. Voy a poner a mi hija ahí para que cumpla mis propósitos y la tierra empiece a saber quién soy yo. Aleluya, dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Hay un propósito con el que Dios hace las cosas. Dios no hace las cosas solamente porque se le ocurren en determinado momento. Todo Dios lo hace con un propósito y para establecer su voluntad. Amén. ¿Cuál es uno de los principales componentes de Dios, o más bien atributos, los atributos de Dios? El que todos conocemos y que aquí nosotros nos jactamos mucho de eso. ¿Cuál es? El amor de Dios. El amor de Dios. Una de las cualidades de ese amor es que se da y se comparte, porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, dentro de ese amor, Él deseó compartir su reinado y su gobierno con hijos espirituales llamados humanidad. ¿Hello? Es que yo no soy nadie, hermano. Es que yo no sirvo para nada, hermano. No, es que yo soy pobre, siempre he sido pobre. Y no, mi amado, hoy vas a agarrar tu posición. Hoy vas a saber quién eres. Hoy vas a saber por qué Dios te hizo. ¿Por qué te trajo esa familia? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿Qué quiere hacer de ti? Eso es lo que vas a aprender en este tiempo. Y eso es lo más glorioso que tú puedas entender. Amén. O sea, en otras palabras, la humanidad y el hombre fue creado con el propósito de gobernar y de liderar. ¿Dónde dice eso, hermano Cedillo? ¿De dónde saca usted eso? Si la religión siempre nos ha dicho que nosotros tenemos que venir al altar y por mi culpa, por mi grande culpa. Y llorar y ver ahí a un... ¿Eso es lo que la religión nos dice? ¿O no?
Pero la Biblia dice otra cosa. Y cuando entiendes el reino se te habla así un panorama y dices, wow, ¿cómo no lo había visto antes? Amén. Génesis 1, 26 y 27. Hasta el 28 es más, váyase. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Génesis 1, 26, 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo, ¿quién dijo? Diga Dios. Dios dijo. Dios dio una palabra. Dios expresó. Dice, hagamos. Fíjese bien que está en plural. No dice haré. Dice, hagamos. ¿A quién va a ser? Al hombre. Primero, en el hagamos en plural, ¿quién está hablando ahí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diga, hubo un consenso en el cielo entre los tres. ¿Para qué dice aquí? ¿Para qué? Para crear al hombre. ¿Cómo lo va a crear? ¿Cómo lo va a crear? A nuestra imagen. ¿Qué más? Conforme a nuestra semejanza. Ay, no, es que yo estoy bien feo. Estoy bien fea. Mira todo lo que tengo. Mi hijo, mi hija, Dios, escúcheme esto. Dios no hace nada feo. ¿Me escuchó? Para nosotros como humanos, ay, esto está feo. Pero Dios no hace nada feo. Diga, y me hizo a mí, aleluya. ¿Sabe? Por eso la gente dice que yo me creo mucho. Pues yo no tengo la culpa de que Diosito me haya hecho a mí. Yo no tengo la culpa de que usted venga del chango. A mí Dios me hizo, yo no sé a usted. Amén. ¿Verdad? A ti también, doctor. Ya somos dos. Amén. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjese nada más qué dimensión de creación. Y luego dice, ¿y qué? Y señoré. Diga, y ser señor. Señorear. ¿En dónde? Él establece los límites. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. ¿Qué más? Repítalo conmigo y fuerte. ¿En dónde? ¿En dónde? En toda la tierra. Amén. Dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esos son los límites que Dios puso para que usted y yo señoreemos y dominemos en esta tierra. Si usted se da cuenta, aquí en ningún momento aparece el mismo hombre para dominarlo. Porque cuando Dios creó al hombre en este ámbito y en este ambiente espiritual, el único gobernador de todas las cosas era Él. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Entonces, este es un deseo porque dice, hagamos, están hablando, está haciendo un consenso, pero el siguiente versículo ya hay una acción. Dice, y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. ¿A qué más? A imagen de Dios lo creó. Diga, yo soy la imagen de Dios. Dígalo como si lo creyera, yo soy la imagen de Dios. Amén. Dice, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué más? Llenad la tierra. ¿Y qué más? Sojuzgarla. ¿Y qué más? Y señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre con el propósito de ser su representante del gobierno aquí en la tierra. De representar el gobierno del cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Para que tuviéramos los atributos necesarios para poder gobernar el lugar donde Él nos sembró y donde Él nos puso. Amén. Entonces dijimos que cuando Dios establece su reino celestial e invisible, da lugar a dos palabras, dijimos, a dos conceptos. Dijimos, ¿cuáles dos conceptos?
gobierno y gobernante. Amén. Pero este hecho de Dios de establecer ahora un representante en la tierra da lugar a otro concepto que nosotros como ciudadanos de una república y viviendo bajo un término o bajo un gobierno democrático no lo podemos entender. Pero cualquiera que nacieron en una monarquía van a saber lo que es la colonización. ¿Qué es la colonización? Es el deseo de un gobierno o de un gobernante de expandir su territorio y ese territorio dominarlo de tal manera que el carácter, el deseo, la voluntad del soberano se haga de la misma manera como se hace en el centro de ese reino. ¿Me expliqué? ¿Amén? ¿Sí? Es un proceso en el cual un gobierno quiere extender su reino, su dominio, su influencia a ese territorio adicional para que el propósito del soberano se haga en ese territorio. Amén. Es transformar ese territorio, es cambiarlo. Nosotros como mexicanos un día fuimos la colonia de alguien. ¿Sabe o no sabe eso? ¿De quién fuimos colonia? ¿De los españoles? Por eso un día México no se llamó México, ¿cómo se llamó? La Nueva España. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué es lo que hicieron los españoles? Ok, pues vamos a llevar toda nuestra cultura, toda nuestra historia, todo nuestro deseo del reino de España allá a la Nueva España para que esa Nueva España sea exactamente igual como es acá. Mi amado, Dios estableció el hombre colonizando la tierra y estableciéndola ahí para que la voluntad de Dios, su deseo y su propósito fuera establecido en esta tierra a través de la humanidad. A través de la humanidad. Amén. Amén. Entonces Él extiende su reino. Amén. Ese reino invisible, esa dimensión espaciosa, esa dimensión gloriosa con el propósito de colonizar la tierra y que su voluntad y su propósito se hagan en ella. Por eso cuando Jesús les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, les dice que se haga la voluntad de Dios como se hace ¿dónde? En el cielo, donde se haga también aquí en la tierra. Amén, amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Amén. Sí, entonces usted está entendiendo que usted no es una obra de la casualidad, que usted no está aquí solamente para pertenecer a una religión, que usted no está aquí solamente para estar en un lugar. No, usted está aquí porque tiene Dios propósitos grandes para su vida y quiere usarlo a usted. Quiere que usted sea un factor determinante para los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida y en esta tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, entonces nos damos cuenta por qué Dios nos hizo su imagen y semejanza para que tuviésemos todos esos atributos para establecer e implementar su reino en esta tierra. O sea, confió todos los recursos del cielo poniéndolos al ser humano como gobernantes y reyes de esa extensión llamada tierra. Y escúcheme esto. Escúcheme esto, póngame atención. Cuando la palabra de Dios dice rey de reyes y señor de señores, cuando se refiere al rey se refiere a él. Pero cuando se refiere a reyes, se refiere a nosotros. Cuando se refiere al Señor, se refiere a él. Pero cuando se refiere a señores, se refiere a nosotros. Porque Él es nuestro rey de reyes y el Señor de señores. Vaya, qué bueno, parece que están despiertos. Eso se merece más Dios. Se merece que se pare y le dé un aplauso fuerte, que le dé una ovación en esta tarde y decirle gracias Señor. Jamás en mi mente pasó este concepto. Ahora lo puedo entender. Ahora sé por qué estoy aquí. Soy un rey, soy un señor. Soy un gobernante de esta tierra que tú me pusiste aquí para que cumplir tus propósitos. ¡Oh, aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, déselo más fuerte. Déselo más fuerte. Él merece toda honra y toda gloria.
por lo que ha hecho con usted, por lo que ha hecho en su vida, por lo que Dios ha estado trabajando en su vida. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, tome su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que ese reino glorioso y majestuoso que Dios puso bajo su confianza del hombre, pues un día ese reino se perdió, tristemente. Amén. Algún momento, luego de ese evento, de la creación de ese reino y de establecer la colonia, la tierra, para que se extendiera el reino de Dios. Gracias, hija. Dios creó la vida en la tierra, incluyó la vegetación, los peces, las aves, los animales, y finalmente nos creó a nosotros como seres humanos. Y entonces cuando Dios crea a Adán y Eva, lo pone esencialmente como representante del gobierno celestial sobre la tierra. O sea, Él le delegó la responsabilidad de servir como embajador del cielo en la tierra. Amén. Entonces se da cuenta por qué el apóstol Pablo dice que usted y yo somos embajadores. ¿Embajadores de qué? Del reino de Dios. Yo embajador, yo sé que alguien está pensando, yo embajador. Pues sí, mijo, usted es embajador. Por eso usted donde quiera que vaya tenga mucho cuidado qué es lo que hace. Por eso dicen, ¿y este es cristiano? Pues sí, pues porque somos unos embajadores que hay, Dios. Pero como ni siquiera tomamos en cuenta eso, ni siquiera sabemos la responsabilidad que Dios puso sobre nosotros de ser embajadores, por eso hacemos lo que queremos, ¿verdad? Pero si usted empieza a tener conciencia de que usted es un embajador del reino, a donde quiera que usted va, tiene que tener un comportamiento de acuerdo al reino de Dios. ¿No? Tiene que tener ese comportamiento. Usted no se puede comportar como cualquiera de allá afuera. Porque usted y yo fuimos llamados a ser embajadores y establecer el reino de Dios a donde quiera que nosotros nos paramos, donde quiera que nosotros estemos. Usted se da cuenta de la dimensión de la posición en donde Dios lo tiene a usted. Ni siquiera se había dado cuenta. Que yo soy cristiano y voy al culto todos los domingos y aplaudo y río y brinco, jaja. Y es una posición mayor que esa. Ahora yo no digo que no lo haga, aplauda todo lo que quiera, brinque todo lo que quiera, échese maroma, grite, chifle, aplauda, haga lo que quiera si Dios se lo pone. Pero nunca se le olvide que usted es un embajador. Amén. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un gobierno le confiere a algún ciudadano la autoridad y el derecho de representar sus intereses? Es cuando se le otorga a esa persona la mayor forma de confianza posible. Y esto para nosotros debe ser estimado como el más grande de los honores para nosotros. El que Dios nos confíe de esto. Pues a Adán le fue conferido la mayor expresión de confianza de ser puesto esencialmente como representante del gobierno celestial aquí en la tierra. A él se le confirió ese derecho, a él se le confirió ese derecho o esa expresión de confianza. Pero Dios solamente para que él entendiera que aunque lo ponía como soberano de la tierra, Dios estaba por encima de él. Y él le puso una constitución al hombre. Amén. Génesis 2:17. ¿Cuál fue la constitución que Dios le puso al hombre? No es como ahora que nosotros tenemos artículos de todos, y artículo de esto, y artículo de aquello, y la Constitución esto, y el artículo no sé qué. A él nada más fue un mandamiento. Le dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué sucederá? Ciertamente, ¿qué sucederá? Morirás, morirás. Amén. Entonces, en algún momento determinado,
empieza a aparecer en escena nuevamente aquel ser que Dios expulsó del cielo y envió a la tierra. A Lucifer, que ahora es Satanás, para seducir a Eva y hacer caer a Adán en desobediencia a Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque el diablo sabía que toda autoridad se le había quitado a él de la tierra. Porque él había venido a la tierra por un castigo, no porque Dios le enviara con un propósito. Entonces ahora Dios estaba estableciendo a los seres humanos como soberanos de toda la tierra. Y para él poder obrar legítimamente en la tierra, hizo que el hombre y la mujer cayeran en pecado y desobedecieran a Dios para que él pudiera seguir haciendo de las suyas. Amén. Amén. Y operar bajo un sistema legítimo, aún haciendo de su voluntad en la tierra. Porque él ya no tenía autoridad para hacer su voluntad. Dios ahora se la había delegado al hombre. Amén. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces se escogió a Adán y Eva pecar delante de Dios. Y no solo usó ¿cómo le dirá? Y no solo, más bien, no la usó, sino que la autoridad que Dios había puesto a él, al desobedecerla, se la transfirió al diablo. Amén. Entonces, ese hombre pasó a ser un hombre desobediente, ¿verdad? Contrario a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que tuvo que hacer Dios con el hombre? Le dijo, lo siento mucho, yo había preparado un lugar tan precioso para ti. Yo te había dicho que trabajaras y que labraras el huerto, pero ni siquiera eso hacías porque todo lo que querías lo tenías a la mano y yo te lo daba todo. Pero por cuanto tú no decías hacer mi voluntad, lo siento mucho, pero tú no puedes estar aquí. Y dice la palabra de Dios que Dios los expulsó del huerto. Amén. Y dice que puso a unos querubines con espadas desenvainadas para que nadie pueda entrar ahí. El hombre se convirtió en un ser desterrado fuera de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa traición y de esa deserción? Por eso usted ve que en los países, cuando alguien traiciona a los gobiernos, el dictamen para esos traicioneros, por decirlos así, es muerte. Es muerte. Cuando usted desobedece a Dios y cuando yo desobedezco a Dios, estamos traicionando la confianza que Él puso en nosotros. Es grave la cosa, pero es seria. Así que por eso nosotros tenemos que andar con mucho cuidado todos los días de nuestra vida. Por eso tenemos que estar tan supeditados al Espíritu de Dios en nuestra vida para que sea Él quien nos guíe, quien nos lleve, que nos diga, que nos muestre, que nos haga, para ir a donde Él quiere que vayamos y hacer su voluntad. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? Perdió la conexión que tenía con Dios y perdió esa dependencia que tenía con Él. Por eso el espíritu del hombre murió. Perdió su derecho para gobernar la tierra, la posición en la que Dios le había puesta, la perdió. Transfirió esa responsabilidad al diablo. Empezó a adquirir en su vida una nueva naturaleza pecaminosa porque su alma se había corrompido. Su cuerpo pasó a estar sujeto al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. Empezó a tener conciencia de sí mismo y vergüenza de sí mismo. Y empezó a tener temor e intimidación de la autoridad. Dolor e incomodidad había en su interior. Y la necesidad de siempre estar rindiéndole cuentas a alguien. De esta manera fue como el hombre no solo perdió su salvación, sino perdió el gobierno de un reino. ¿Me escuchó? La religión nos dice que nosotros perdemos la salvación y que tendremos que andar buscando nuestra salvación. Pero la realidad es que lo que Adán perdió en el huerto del Edén fue el reino de Dios, lo perdió. Pero ¿sabe quién tiene Dios ahora para recuperar ese reino? ¿A quién, doctor? Diga a mí. A mí, dígalo. A mí, aunque no se lo crea, es a usted. Aunque no lo crea. Amén. Amén. Entonces,
Ante todo este panorama negro, oscuro y sin ninguna aparente solución, hay una respuesta bien significativa en la palabra de Dios. Amén. De esta deserción y de este acto de traición, hay una promesa que Dios hizo. Génesis 3:15. Vaya a ver esta promesa. ¿No le parece esto? ¡Wow! Esto es glorioso, mi amado hermano. Yo cuando veo eso me apasiona y digo, ¡wow, Señor! ¡Wow! Si usted no se apasiona con esto, ya no sé con qué lo apasiona Dios. Dice, y pondré enemistad, hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. O sea, tú le vas a dar en la cabeza y nada más te va a alcanzar el talón. ¿Ok? Entonces, desde ese momento, aquí fíjese bien lo que dice. Y pondré ¿qué? Enemistad. Diga pleito. Guerra. Contienda. ¿Por qué cree usted y yo todos los días andamos con unas guerras y con unas contiendas? Amén. ¿Sí? Todo se requiere de un esfuerzo, mi amado hermano. Nada le viene a usted nada más porque sí. Amén. Usted para nacer no tuvo lo que tuvo que padecer su mamá. Amén. ¿Sí? Entonces, desde entonces empieza a haber una lucha espiritual. Amén. Dios establece y hace una promesa desde el principio de los tiempos de que un día con el tiempo de la simiente de la mujer vendría un descendiente que le daría en toda la cabezota al diablo. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió después? Esa promesa es una promesa en donde establece que un rey, es la primera promesa donde establece que un rey Mesías vendría a la tierra y el retorno del reino de Dios. Por eso, nuestra mayor necesidad como hombres, nosotros la identificamos en aquello que perdimos. Nosotros no perdimos la salvación, no perdimos la religión, no perdimos el cielo, lo que perdimos fue un reino. Amén. ¿Sí? ¿Por qué cree que usted siempre quiere mandar a todo el mundo? ¿A usted le gusta que lo manden? ¿A poco a usted le gusta que lo manden? Sinceramente, ¿verdad que no nos gusta? ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese carácter. No nos dijo gobiernen, señoreen, háganse dueños. ¿No dijo eso? Eso lo implantó en nosotros. Por eso siempre queremos desordenar a todo el mundo. Ya haces esto, porque ese es nuestro carácter. ¿Verdad, hija? Pero Dios nos puso ahora bajo autoridad. Y aunque nos guste mandar, siempre tenemos a alguien que nos va a mandar a nosotros. Siempre. Todo está bajo autoridad. Amén. En el reino de Dios están bajo autoridad. Y en el reino de la tierra también estamos bajo autoridad. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el tiempo? Esa guerra espiritual empieza a darse ya no en el ámbito del cielo, sino ahora trasladado al ámbito terrenal, natural y visible. Y entonces vemos aquí que el propósito principal de Dios y la mención de este rey Mesías que prometió es la redención, la restauración y el restablecimiento de su reino aquí en la tierra. Amén. ¿Quiere usted ver esto? Usted vea todo el capítulo 9 del profeta Isaías, donde él profetiza la venida de ese rey Mesías. Pero vamos a ver exclusivamente el versículo 6, Isaías 9, del 6 al 8. ¿Qué dice ahí? Isaías 9. Perdón, pero ya me dio mucho calor. Gracias, hijito. ¿Qué dice? Porque un niño, dice, nos es nacido,
Hijo nos es dado. ¿Y qué? Y el principado sobre su hombre. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjese cómo está todo con mayúscula. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, ¿qué? No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para ¿cuándo? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y luego, Mateo 1, 20 y 21. Vemos cumplida esta promesa y esta revelación de esta profecía. Dice José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que la regla dicta cuando un soberano está por llegar o es anunciado? Porque en un reino y en los gobiernos, escúcheme esto, hay protocolos a seguir, hijos de mi corazón. Usted vea cualquier acto oficial del gobierno y las cosas no nada más las hacen porque sí, hay como salgan. Todo tiene un protocolo, tiene una manera de ser, tiene una manera de hacerse, tiene una manera de hablarse, de establecerse. Todo hay un protocolo. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado que en cierta ocasión el presidente de la República llegó a su ciudad? Levante su mano, ¿cuántos les ha tocado? Muy poquitos. Ya hace mucho que un presidente no viene a Laredo, ¿verdad? Hay que decirle que por qué no viene. ¿Sabe lo que hacen? Tiempo antes de que venga, empiezan a coordinar su llegada, dónde va a ser sus rutas de donde él va a poder andar. Las calles las empiezan a limpiar, ¿verdad? Los edificios los empiezan a pintar. O sea, empiezan a hacer toda una revolución desde antes de que el presidente de la República llegue. ¿Por qué? Están anunciando la venida, porque son dignos, ¿cómo se dice? Huéspedes de ese ser o de esa persona que tiene la máxima autoridad en un gobierno. Amén. O sea, se le confía a una ciudad el resguardo, la integridad y la seguridad de la máxima autoridad de un gobierno. Amén. 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 Entonces, esa regla establece que antes de su llegada, la gente tiene que prepararse. ¿Y saben quién fue uno que tomó ese rol en la palabra de Dios? Hay alguien que dice, el profeta Isaías escribió de mí. Yo soy aquel que, ¿qué? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad su senda, etcétera, etcétera, etcétera. Juan el Bautista fue el encargado o el responsable de anunciar la venida de ese rey Mesías, de nuestro Salvador. Amén. Por eso cuando él establecía o cuando él hablaba, decía, ¿se acuerdan qué decía? Arrepiéntanse, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Mateo 13, del 1 al 3. Amén. ¿Ya está aburrido? ¿Seguro? Ya vamos a terminar, porque quiero dejar bien establecido esto. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Qué? Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Amén. Amén. Sí, o sea, Él, ¿qué pasó, hijita? ¿No es el pasaje? ¿No? ¿Es Mateo 3? ¿Del 1 al 3 no es? A ver,
Perdón. Mateo 3, ¿pero qué versículos es? Ah, pues sí, ese es. ¿Por qué dicen que no? Oh, perdón. Del 1 al 3. 3, del 1 al 3. Perdónenme. Ok. Ahora, fíjense de esto. Ahora, quiero que vaya a Mateo 11:11. Vaya a Mateo 11:11. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, póngame atención. Ya estoy terminando. Pero necesito dejar todo esto claro. ¿Ok? Mateo 11:11. Fíjese lo que dice. Ponga atención a esto, por favor, porque es importante para usted. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿el más pequeño en dónde? En la religión. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué sucede con ese más pequeño? Mayor es que él. ¿Por qué el Señor Jesús puso en una posición tan predominante a Juan el Bautista? Porque Juan, el último de los profetas, no fue Malaquías, fue Juan el Bautista. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué Jesús pone en esa dimensión a Juan el Bautista? Una es esa, pero otra es porque todos los profetas anteriores a él solamente hablaban del reino. Dios les daba visiones acerca del reino y hablaban del reino. Pero Juan el Bautista no solamente habló, sino que le costó físicamente ver al Salvador, ver al Rey. Y no solamente conocerlo, sino ponerlo bajo las aguas del bautismo. Por eso Dios establece que Juan el Bautista dice, no hay otro profeta o otro hombre nacido de mujer igual que él. Pero luego dice, más, el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Mayor es que él. Porque aunque él tiene el privilegio de haber visto al Salvador, usted y yo, ¡aleluya! No sabe ni por qué me reí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive aquí. Diga, ahora Cristo vive aquí. Yo no necesito verlo físicamente. Todos los días tengo un encuentro con Él. Entonces le digo, Señor Jesús, aquí está mi vida. Síguela transformando. Oh, Señor Jesús, sigue haciendo de mí un hombre tuyo. Esa es el más pequeño en el reino, mayor es que Juan el Bautista. Porque ahora Dios vive en tu corazón, vive en tu ser, vive en tu espíritu. Esa es la residencia. El trono de Dios en esta tierra está en tu corazón. Ahí está. Las mismas palabras de Juan el Bautista las expresó Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurarlo y para restablecerlo aquí en esta tierra. Amén. Amén. Él es el restaurador del reino. Y en este tiempo usted y yo somos los que vamos a restaurar el reino. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a restaurar si ni siquiera sabíamos lo que era el reino? Entonces ahora, teniendo estos cimientos de este conocimiento de la palabra de Dios, entonces ahora usted y yo nos tenemos que mover como gente del reino de Dios para establecerlo y para imponerlo en esta tierra que está convulsionada con tantas cosas y tantas ideas. Amén. Para eso le llamó a usted. Para eso le habló a usted. Para eso le llamó por su nombre. Les decía el viernes a los jóvenes, imagínense, se cayó la cosa esta, ¿verdad? Imagínense de los, ¿cuántos habitantes cree que tiene la tierra? 7 billones de habitantes hay en esta tierra. Diga 7 billones de habitantes, 7,000 millones, 7 billones. ¿Y sabe algo? De esos 7 billones, solamente 900,000 millones son cristianos.
Y de esos 900,000, solamente 600,000 son verdaderamente nacidos de nuevo. ¿Cuántos faltan todavía? Casi 6 billones de gente. Para todos aquellos que proclaman que Jesús ya viene, con todo respeto, pero sería un ingrato Jesús de dejar a esos 6 billones de gente sin su conocimiento. Yo sé que Dios puede hacer las cosas así, y Él es soberano, pero esta es un principio de cuál será el fin. ¿Quieren saber un principio del fin? ¿Quiere saber un principio cómo usted puede ver cuándo vendrá el fin? Vaya a Mateo 24:14. Yo sé que ya muchos ya quieren que venga, pero yo le digo, hay mucho trabajo que hacer en esta tierra todavía. Amén. ¿Qué dice? Mateo 24:14. Este es un principio para que usted pueda entender cuando. Ese es uno de muchos principios. Dice, y será predicado, ¿qué? ¿Evangelio qué? Del reino. El evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Cuántos millones de personas le dije que faltaban? 6 billones de personas. Dice, para testimonio ¿qué? A todas las naciones. Y entonces, antes de que venga el fin, el evangelio del reino tendrá que ser predicado a todas las naciones. A todas las naciones. Amén. Amén. Usted y yo estamos aprendiendo del reino. Es tiempo de empezar a predicar el reino. Deje de predicar religión y empiece a predicar el reino. Y cuando usted empiece a predicar el reino, verá cómo las cosas se van a mover de acuerdo al reino de Dios. Amén. Voy a dejarle con esto y ya termino. Mateo 25, 31 al 34. Esta es la herencia que usted y yo tenemos y que un día vamos a disfrutar. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces, diga, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Dice, y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, diga, ahí es donde yo voy a estar. Dígalo conforme, por favor, ahí es donde yo voy a estar. Venid, benditos de mi Padre. Heredad que el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le preparó el reino? ¿Desde cuándo? Ese reino es para usted. Ese reino es para usted. ¿Lo quiere disfrutar? ¿Lo quiere disfrutar? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor.